Joseph Pieper. Las virtudes fundamentales. Ediciones Rialp, S.A. Madrid. Títulos originales. Über das christliche Menschenbild, 1950. Traducción de Carlos Melches, Tractatus über die Klugheit, 1949, traducción de Manuel Garrido, Über die Gerechtigkeit, 1954. Traducción de Manuel Garrido, Bams in der Tafferkeit, 1948. Traducción de Manuel Garrido, Zucht und Maß. Über die Vierte Cardinal Tugend, 1939. Traducción de Rufino Jimeno Peña, Über den Glauben. Ein philosophischer Traktat, 1962. Traducción de Alfonso Candau, Über die Hoffnung, 1949. Traducción de Raimundo Paniker, Über die Liebe, 1972. Traducción de Rufino Jimeno Peña. Copyright by Kossel Verlag GmbH. Múnich. Copyright 2017 de la versión española, para todos los países de habla castellana. By Ediciones Rialp, S.A. Colombia 63, octavo a 28016 Madrid, 3yux.rialp.com. Preimpresión, produccioneditorial.com ISBN, 978-84-321-4832-3. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a Cedro Centro Español de Derechos Reprográficos, 3yux.cedro.org, si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Índice. Portada interior créditos. Nota de presentación. Introducción. La imagen cristiana del hombre. Prudencia. La primera de las virtudes cardinales. El conocimiento de la realidad y la realización del bien. Precisiones y contrastes. La prudencia y el amor. Justicia. Lo debido. El compromiso con el otro. La primacía de la justicia. Las formas principales de justicia. Compensación y restitución. Justicia. La justicia del gobernante. Los límites de la justicia. Fortaleza. Introducción. Dispuesto a caer. La fortaleza no debe fiar de sí misma. Resistir y atacar. Las tres fortalezas: vital, moral y mística. Templanza. Precisiones terminológicas. Templanza y realización personal. Sexualidad y castidad. Castidad y virginidad. Sentido del ayuno. El tacto. Humildad y soberbia. Las pasiones humanas. Incontinencia de espíritu. Últimas cuestiones. Fe. Concepto de fe. Unión del elemento personal y el elemento objetivo. Solo se puede creer si se quiere. Si no hay nadie que sepa, no puede haber tampoco nadie que crea. La fe brota de la libertad. La fe como aceptación de las verdades fundamentales de una religión. El concepto de fe en Karl Jaspers. La fe presupone la realidad de la revelación. Es bueno creer. Esperanza. Acerca del concepto de status viatoris. La esperanza como virtud. La anticipación de la no plenitud, la desesperación. La anticipación de la plenitud, la presunción. El temor como regalo. Amor. A vueltas con las palabras. Lo común a todas las formas del amor. Amar y ser amado. La dificultad de amar. Eros y ágape. La felicidad de amar. Amor propio y desprendimiento. Hombre y mujer.
Amor y sexualidad. De la amistad humana al amor a Cristo. Abreviaturas Joseph Pieper. Nota de presentación. Siendo Joseph Pieper uno de los más importantes filósofos del siglo XX, es ya bien conocido tanto por los lectores de habla española, como por los de otras lenguas. Los estudios que componen las virtudes fundamentales, cuya traducción ha sido en su conjunto esmeradamente revisada por el Prof. Juan José Gil Cremades, constituyen, como se aprecia ya al ver sus títulos, todo un tratado completo, no solo de los fundamentos de la ética, sino también de los de la teología moral. Si filosofía y teología confluyen siempre, y en realidad no puede darse propiamente la una sin la otra, especialmente ocurre así al estudiar el hombre. Teniendo esto en cuenta y las características generales de la investigación de Pieper, que intentaremos sintetizar, no cabe duda de que estamos ante una obra maestra, tanto por lo que logra decir acerca del hombre, de su ser y de su acción, de su entorno y de su fin, como por el acopio de estímulos y perspectivas que abre a la permanente novedad de la vida humana. Una breve panorámica de los trabajos de Pieper, tan fecundos como sugestivos, ayudará a mejor valorar su extraordinaria aportación. Pieper comenzó estudiando filosofía, derecho y sociología en las universidades de Münster y de Berlín. Realizó labor docente e investigadora en Münster y luego en Dortmund. Acabada la guerra, fue profesor de filosofía en la Escuela Superior de Pedagogía de Essen en 1946, pasando pronto a la Universidad de Münster, donde fue catedrático de antropología filosófica. Dictó cursos en universidades de diversos países, fue miembro de la Academia Alemana de Lengua, y de otras sociedades e instituciones culturales y científicas. Interesado por la sociología, pasó a estudiar cuestiones de ética, publicando sobre ambas temáticas diversas obras, varias veces reeditadas. La guerra y el servicio militar limitaron los trabajos de Pieper, aunque en 1944 publica una nueva investigación histórica, objeto frecuente de su trabajo. Pieper estudia la realidad en sí misma, en el ser y naturaleza de las cosas, pero sin descuidar nunca su temporalidad y su historia, especialmente la de la persona humana. Pero todo ello, en última instancia, viene iluminado por la revelación, y así no se limita a ser filósofo, sino que es también teólogo al clarificar la comprensión del hombre y de la experiencia histórica. La investigación filosófica puede estar más o menos condicionada por el proceso histórico, pero el discurso y progreso filosófico no se confunde con el histórico. Obras de Pieper publicadas en ediciones Rialp son: El descubrimiento de la realidad, El ocio y la vida intelectual, Séptima edificio, Sobre el fin de los tiempos, Una teoría de la fiesta, Entusiasmo y delirio divino, Actualidad del tomismo, Filosofía medieval y mundo moderno, además de Prudencia y templanza, Justicia y fortaleza, La fe sobre la esperanza y el amor, que quedan integradas en las virtudes fundamentales. Otros estudios, Esperanza e historia, Defensa de la filosofía, etc. Tratando de sintetizar, puede decirse que la investigación y publicaciones de Pieper se han dirigido particularmente a la fundamentación de la antropología, considerando también la naturaleza social del ser humano. No hace falta resaltar el interés de sus estudios para la sociología y la psicología. El método fenomenológico y la metafísica confluyen para estudiar sólidamente la estructura de la persona humana, llena de sentido ontológico inmutable y siempre abierta a valores auténticos. En Pieper, la ontología se implica en la ética, íntimamente relacionada con la filosofía social y la psicología, y al mismo tiempo integrada con la historia y la escatología, abarca así el arco completo de la existencia humana. El filósofo alemán pone de relieve con gran fuerza y modernidad las verdades perennes de la filosofía y metafísica realistas, que no conocen el desgaste del tiempo, pero tampoco ignoran la novedad de la historia. Una fina sensibilidad y una atenta observación de la realidad se unen al hondo conocimiento que Pieper tiene de la obra de Tomás de Aquino, del que es excelente traductor e intérprete, y que le ha facilitado su colosal tarea al servicio de la cultura actual. Los estudios de Pieper suelen ser breves, ágiles y enjundiosos, él mismo explicó. Yo al dar forma a las ideas me inspiré en una forma musical, la suite Cid por V. Marrero, en ABC, Madrid, 7 de marzo de 1968. Su terminología es viva y dinámica, la estructura de sus obras, de gran modernidad, su conocimiento de la filosofía y de su historia, así como de la revelación sobrenatural y de la teología, profundo, su penetración y originalidad personal se palpa en cada una de sus páginas. Todos estos factores, difícil de hallar reunidos, explican el singular atractivo de sus obras, reflejado en copiosas ediciones y traducciones.
CFR, A. del Toro, Art. Pieper Joseph en Gran Enciclopedia Rialp, tomo 18, Madrid, 1974, páginas 481 a 482, y A. Babolín, Art. Pieper Joseph en Enciclopedia Filosófica, tomo 4, segunda ed., Gallarate, Florencia 1969, col. 1584 a 1585. Introducción. La imagen cristiana del hombre. La imagen del hombre en general. La segunda parte de la Summa Theologica del Doctor Común de la Iglesia, que se refiere a la teología moral, comienza con esta frase: puesto que el hombre fue creado a semejanza de Dios, después de tratar de él, modelo originario, nos queda por hablar de su imagen, el hombre. Sucede con esta frase lo que con tantas otras de Santo Tomás: la evidencia con que la expresa, sin darle gran relieve, oculta fácilmente el hecho de que su contenido no es de ningún modo evidente. Esta primera proposición de la teología moral refleja un hecho del que los cristianos de hoy casi han perdido la conciencia, que la moral es, sobre todo y ante todo, doctrina sobre el hombre, que tiene que hacer resaltar la idea del hombre y que por tanto, la moral cristiana tiene que tratar de la imagen verdadera del mismo hombre. Esta realidad era algo muy natural para la cristiandad de la Alta Edad Media. De esta concepción básica, cuya evidencia ya se había puesto en duda, como indica su formulación polémica, nació, 2 siglos después de Santo Tomás de Aquino, la frase de Descartes: las personas no deben pensar tanto lo que han de hacer como lo que deben ser. Sin embargo, la moral, y sobre todo su enseñanza, perdieron después, en gran parte, estas perspectivas por causas difíciles de comprender y aquilatar, hasta tal punto que incluso aquellos textos de teología moral que pretendían estar expresamente escritos según el espíritu de Santo Tomás diferían de él en este punto capital. Esto explica algunas causas del por qué al cristiano medio de hoy apenas se le ocurre pensar que en moral pueda conocerse algo sobre el verdadero ser del hombre, sobre la idea del hombre. Al contrario, asociamos el concepto de moral la idea de una doctrina del hacer y, sobre todo, del no hacer, del poder y no poder, de lo mandado y lo prohibido. La primera doctrina teológico-moral del Doctor Común es esta: la moral trata de la idea verdadera del hombre. Naturalmente que también ha de tratar del hacer, de obligaciones, mandamientos y pecados, pero su objeto primordial, en que se basa todo lo demás, es el verdadero ser del hombre, la idea del hombre bueno. La imagen cristiana del hombre y la moral en Santo Tomás de Aquino. La respuesta a la cuestión de la imagen auténtica del hombre cristiano puede concretarse en una frase, más aún, en una palabra: Cristo. El cristiano debe ser otro Cristo, debe ser perfecto como lo es el Padre, pero este concepto de perfección cristiana es infinitamente amplio, y por eso mismo es difícil de aclarar, requiere, por tanto, la concreción y exige una interpretación. Sin tal interpretación, que se apoye en la esencia empírica del hombre y en la realidad, estaría expuesto continuamente al abuso y al error por una sobresaturación contraria a su esencia. No es posible pasar, sin más ni más, de la situación concretísima del hacer al último y más alto ideal de la perfección. Precisamente a estas palabras de la Escritura: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, a esta formulación de la imagen ideal del cristiano ha preferido el Cuarto Concilio de Letrán su célebre tesis de la analogía entis inter creatorem et creaturam non pates tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda. No se puede señalar entre creador y criatura una semejanza tan grande, que impida observar entre ellos una desemejanza mucho mayor. Esta frase se opone a la idea de un endiosamiento demasiado inmediato del hombre. El hombre, así como el perfecto cristiano, permanece criatura, esto es, ser finito aún en la vida eterna. Existe ciertamente más de una posibilidad legítima de interpretar esta idea verdadera del cristiano, no solo histórica, sino también teóricamente. Así existirá una forma occidental y otra oriental de interpretar esta idea cristiana del hombre. Santo Tomás de Aquino, el gran maestro de la cristiandad occidental, expresó la idea cristiana del hombre en 7 tesis que cabe formular de la siguiente forma. Primero, el cristiano es un hombre que por la fe, llega al conocimiento de la realidad del Dios uno y trino. Segundo, el cristiano anhela, en la esperanza, la plenitud definitiva de su ser en la vida eterna. Tercero, el cristiano se orienta, en la virtud teologal de la caridad,
hacia Dios y su prójimo con una aceptación que sobrepasa toda fuerza de amor natural. Cuarto. El cristiano es prudente, es decir, no deja enturbiar su visión de la realidad por el sí o el no de la voluntad, sino que hace depender el sí o el no de esta de la verdad de las cosas. Quinto. El cristiano es justo, es decir, puede vivir en la verdad con el prójimo, se sabe miembro entre miembros en la Iglesia, en el pueblo y en toda comunidad. Sexto. El cristiano es fuerte, es decir, está dispuesto a sacrificarse y, si es preciso, aceptar la muerte por la implantación de la justicia. Séptimo. El cristiano es comedido, es decir, no permite que su ambición y afán de placer llegue a obrar desordenadamente y antinaturalmente. En estas 7 tesis se refleja que la moral de la teología clásica, como exposición de la idea del hombre, es esencialmente una doctrina de las virtudes. Interpreta las palabras de la Escritura acerca de la perfección mediante la imagen séptuple de las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales. El devolver a su forma original a la conciencia universal de nuestra época la imagen grandiosa del hombre, que está ya descolorida, y, lo que es peor, desfigurada, no es tarea que carezca de importancia, a mi parecer. La razón no es precisamente un interés histórico, sino más bien porque esta interpretación de la idea del hombre no solo se conserva válida, sino que para nosotros es vital afirmarla y contemplarla de nuevo con claridad. Quisiera intentar ahora la definición, con algunas observaciones, de los contornos de esta imagen dentro del cuadro de las 4 virtudes cardinales, y especialmente donde me parezca que haya quedado descolorida o desfigurada. El concepto de virtud y la jerarquía entre las virtudes. Para comenzar, hay que decir algo sobre el concepto de virtud. Hace unos años precisamente Paul Valéry pronunció en la Academia Francesa un discurso sobre la virtud. En este discurso se nos dice: virtud, señores, la palabra virtud ha muerto o por lo menos está a punto de extinguirse. A los espíritus de hoy no se muestra como la expresión de una realidad imaginable de nuestro presente. Yo mismo he de confesarlo, no la he escuchado jamás, y es más, solo la he oído mencionar en las conversaciones de la sociedad como algo curioso o con ironía. Podría significar esto que frecuento una sociedad mala, si no añadiese que tampoco recuerdo haberla encontrado en los libros más leídos y apreciados de nuestros días. Finalmente, me temo no exista periódico alguno que la imprima o se atreva a imprimirla con otro sentido que no sea el del ridículo. Se ha llegado a tal extremo, que las palabras virtud y virtuoso solo pueden encontrarse en el catecismo, en la farsa, en la academia y en la opereta. El diagnóstico de Valéry es indiscutiblemente verdadero, pero no debe extrañarnos demasiado. En parte se trata seguramente de un fenómeno natural del destino de las grandes palabras. En efecto, porque no han de existir, en un mundo descristianizado, unas leyes lingüísticas demoníacas, merced a las cuales lo bueno le parezca al hombre, en el lenguaje, como algo ridículo. Aparte de esta última posibilidad, digna de tomarse en serio, no hay que olvidar que la literatura y la enseñanza de la moral no han hecho que el hombre corriente capte con facilidad el verdadero sentido y realidad del concepto virtud. La virtud no es la honradez y corrección de un hacer u omitir aislado. Virtud más bien significa que el hombre es verdadero, tanto en el sentido natural como en el sobrenatural. Incluso dentro de la misma conciencia universal cristiana, hay 2 posibilidades peligrosas de confundir el concepto de virtud: primero, la moralista, que aísla la acción, la realización, la práctica, y las independiza frente a la existencia vital del hombre. Segundo, la supernaturalista, que desvaloriza el ámbito de la vida bien llevada, de lo vital y de la honradez y decencia natural. Virtud, en términos completamente generales, es la elevación del ser en la persona humana. La virtud es, como dice Santo Tomás Ultimum Potentiae, lo máximo a que puede aspirar el hombre, o sea, la realización de las posibilidades humanas en el aspecto natural y sobrenatural. El hombre virtuoso es tal que realiza el bien obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas. Casi tan importante como su concepto exacto es el examen del verdadero orden de categorías entre las virtudes. Se ha hablado mucho del carácter heroico del cristianismo o del concepto heroico de la existencia, como rango esencial de la vida cristiana. Estas formulaciones solo son correctas a medias. La virtud primera y característica del cristiano es el amor sobrenatural hacia Dios y su prójimo, y todas las virtudes teologales están por encima de las cardinales. Incluso mi obrita del sentido de la fortaleza no ha escapado a aquella interpretación heroística verdadera a medias y
Por tanto, falsa a medias, aun cuando el objetivo principal era demostrar que la fortaleza no está en primer lugar, sino en el tercero entre las virtudes cardinales. Prudencia. La primera entre las virtudes cardinales es la prudencia. Es más, no solo es la primera entre las demás iguales en categoría, sino que en general, domina a toda virtud moral. Esta afirmación de la supremacía de la prudencia, cuyo alcance apenas somos capaces de comprender, encierra algo más que un orden más o menos casual entre las virtudes cardinales. Expresa en términos generales, la concepción básica de la realidad, referida a la esfera de la moral. El bien presupone la verdad, y la verdad el ser. ¿Qué significa, pues, la supremacía de la prudencia? Quiere decir solamente que la realización del bien exige un conocimiento de la verdad. Lo primero que se exige de quien obra es que conozca, dice Santo Tomás. Quien ignora cómo son y están verdaderamente las cosas no puede obrar bien, pues el bien es lo que está conforme con la realidad. Me apresuro a añadir que el saber no debe entenderse con el criterio cientifista de las ciencias experimentales modernas, sino que se refiere al contacto efectivo con la realidad objetiva. La revelación, por ejemplo, da a este contacto un fundamento más elevado que el científico. También pertenecen a la prudencia la docilidad, es decir, la unión sumisa con el verdadero conocimiento de la realidad de un espíritu superior. El conocimiento objetivo de la realidad es, pues, decisivo para obrar con prudencia. El prudente contempla por una parte la realidad objetiva de las cosas y por otra, el querer y el hacer, pero, en primer lugar, la realidad, y en virtud y a causa de este conocimiento de la realidad determina lo que debe y no debe hacer. De esta suerte toda virtud depende en realidad de la prudencia y todo pecado es, en cierta manera, una contradicción de la prudencia, omne peccatum opponitur prudentiae. Nuestro lenguaje usual, que es también el del pensamiento, se ha apartado bastante de este estado de cosas. Lo prudente nos parece, antes que la presuposición, la circunvalación del bien. Nos cuesta pensar que ser justo y veraz suponga siempre y esencialmente la prudencia. Prudencia y fortaleza parecen ser poco menos que irreconciliables, ya que la fortaleza es, la mayoría de las veces, imprudente. Conviene, sin embargo, recordar que el sentido propio y verdadero de esta dependencia es el de que la acción justa y fuerte y toda acción buena, en general, solo es tal en cuanto responde a la verdad creada por Dios, de las cosas reales, y esta verdad se manifiesta de forma fecunda y decisiva en la virtud de la prudencia. Esta doctrina de la supremacía de la prudencia encierra una importancia práctica enorme. Comprende, por ejemplo, el axioma pedagógico: la educación y autoeducación, en orden a la emancipación moral, han de tener su fundamento en la respectiva educación y autoeducación de la virtud de la prudencia, es decir, en la capacidad de ver objetivamente las realidades que conciernen a nuestras acciones y hacer las normativas para el obrar, según su índole e importancia. Además, la doctrina clásica de la virtud de la prudencia encierra la única posibilidad de vencer interiormente el fenómeno contrario, el moralismo. La esencia del moralismo, tenido por muchos por una doctrina especialmente cristiana, consiste en que disgrega el ser y el deber, predica un deber, sin observar y marcar la correlación de este deber con el ser. Sin embargo, el núcleo y la finalidad propia de la doctrina de la prudencia estriba precisamente en demostrar la necesidad de esta conexión entre el deber y el ser, pues en el acto de prudencia, el deber viene determinado por el ser. El moralismo dice, el bien es el deber porque es el deber. La doctrina de la prudencia, por el contrario, dice, el bien es aquello que está conforme con la realidad. Es importante observar claramente la conexión íntima que aquí resalta entre el moralismo cristiano y el voluntarismo moderno. Las dos doctrinas tienen un parentesco bastante más acusado de lo que a primera vista parece, y aún puede indicarse aquí un tercer parentesco práctico y actual. El fondo de equidad y objetividad de la doctrina clásica de la prudencia encontró su expresión en la frase magníficamente sencilla de la Edad Media: sabio es el hombre a quien las cosas le parecen tal como realmente son. Un resultado de la psicología, o mejor dicho, psiquiatría moderna, que a mi parecer nunca ponderaremos demasiado, hace resaltar como un hombre al que las cosas no le parecen tal como son, sino que nunca se percata más que de sí mismo porque únicamente mira hacia sí, no solo ha perdido la posibilidad de ser justo, y poseer todas las virtudes morales en general, sino también la salud del alma. Es más, toda una categoría de enfermedades del alma consisten esencialmente en esta falta de objetividad egocéntrica.
A través de estas experiencias se arroja una luz que confirma y hace resaltar el realismo ético de la doctrina de la superioridad de la prudencia. La prudencia es uno de los lugares del espíritu en que se hace visible la misteriosa conexión entre salud y santidad, enfermedad y pecado. Una doctrina del alma, psicología, que no haga, a sabiendas, caso omiso de estas realidades podrá adquirir, seguramente desde esta posición, una visión de relaciones muy hondas. El concepto central caracteriológico de la autosugestión, que no es otra cosa que una falta de objetividad voluntaria en la visión de la realidad, así como el concepto sociológico de ideología, enteramente paralelo, podrían ser descubiertos por la doctrina de la prudencia de una forma enteramente sorprendente. Mas aquí solo nos es posible indicar lo ya dicho. Justicia. Prudencia y justicia están más íntimamente ligadas de lo que pueda parecer a primera vista. Justicia, decíamos, es la capacidad de vivir en la verdad con el prójimo. No es, sin embargo, difícil ver en qué medida depende este arte de la vida en la comunidad, es decir, el arte de la vida en general, del conocimiento y reconocimiento objetivo de la realidad, o sea, de la prudencia. Solo el hombre objetivo puede ser justo y falta de objetividad, en el lenguaje usual, equivale casi a injusticia. La justicia es la base de la posibilidad real de ser bueno, en esto se apoya la elevada categoría de la prudencia. La categoría de la justicia se basa en ser la forma más elevada y propia de esta misma bondad. Conviene subrayar esto, pues la burguesía cristiana ha considerado desde algunas generaciones cosas muy diferentes, por ejemplo, la denominada moralidad, como característica propia y primordial del hombre bueno. El hombre bueno es en principio justo. No es casualidad que las Sagradas Escrituras y la liturgia llamen justo, en general, al hombre en estado de gracia. Al rozar el tema justicia, el lenguaje enteramente desapasionado de Santo Tomás adquiere un estilo más vibrante. Cita, en este lugar de la Summa, la frase de Aristóteles: la más elevada entre las virtudes es la de la justicia, ni el lucero de la mañana ni el vespertino pueden serle comparados en belleza. La realización de la justicia es cometido del hombre como tal, como ser sociable. Casi se puede asegurar que el portador de la justicia no es tanto el individuo, aunque, naturalmente, solo la persona puede ser virtuosa en sentido estricto como él. Nosotros, la entidad social o el pueblo, justicia es, pues, la plenitud óntica del nosotros. Las diversas formas del nosotros se estructuran en torno a tres rasgos fundamentales. Cuando estas tres estructuras son verdaderas, puede decirse que en este nosotros reina justicia. Estos tres elementos estructurales son, según la escolástica, los siguientes: primero, las relaciones de los miembros entre sí, cuya equidad se apoya en la justicia conmutativa; segundo, la relación del todo a los miembros, cuya equidad se apoya en la justicia distributiva; y tercero, las relaciones de los miembros aislados al todo, cuya equidad va regida por la justicia legal. Todas estas cosas parecen evidentes, aunque no lo sean en modo alguno. La doctrina social individualista, por ejemplo, reconoce de estas tres estructuras básicas solo una, a saber, las relaciones de los individuos entre sí, pues el individualismo no reconoce la existencia propia del todo, y por eso para él no existen propiamente relaciones del individuo al todo ni del todo al individuo. Así, para un individualismo que quiera ser consecuente, la única forma de justicia es la conmutativa, que se basa en el contrato como medio de lograr la compensación de intereses. Por otra parte, el colectivismo ha creado una doctrina social universalista, que niega rotundamente que existan siquiera relaciones de individuo a individuo, en estricta consecuencia declara a la justicia conmutativa como un absurdo individualista. La acusada tendencia que tienen estas opiniones de escuela a la realización práctica lo demuestra, por ejemplo, la experiencia histórica de los regímenes totalitarios. Caracteriza a estos la tiranía del Estado, que apenas permite relaciones privadas entre los individuos como tales, estos apenas si se enfrentan oficialmente como funcionarios individuales de los intereses del Estado. Se ha hecho el intento por parte de algunos cristianos de proclamar la subordinación del individuo al bien común como directriz básica en la vida pública y admitir, en consecuencia, la justicia legal como justicia propiamente dicha. Al mismo tiempo se aseguró que esta es la opinión verdadera de la teología clásica. Es muy difícil juzgar acertadamente este intento, ya que sería preciso hacer en orden al mismo distinciones tan importantes como complicadas. Santo Tomás de Aquino dice ciertamente que toda la vida moral del hombre está subordinada al bien común.
Así pues, la justicia legal tiene realmente una categoría y posición muy especial. Pero no debe perderse de vista que la tesis expuesta por Santo Tomás tiene dos facetas. La una expresa que existe una verdadera obligación del individuo con respecto al bien común, y esta obligación se refiere al hombre entero, y la otra faceta hace resaltar, en cambio, que toda virtud del individuo es necesaria para el bienestar de todos, significando esto que el bienestar común necesita virtud de los individuos aislados. Esto último no es realizable si los miembros aislados de la comunidad no son buenos, y buenos, no solo en el sentido más restringido de justos, sino también en el sentido de una virtud personalísima, oculta y por decirlo así, completamente íntima. No conviene, pues, pasar por alto esta cuestión. Fortaleza. Existe otro error acerca del concepto de justicia, en el fondo completamente liberal, pero no solamente restringido al llamado siglo del liberalismo. Dice así, es posible poseer la justicia sin la fortaleza. No es tanto un error que afecte a la esencia de la justicia como a la concepción de este mundo en el cual la justicia ha de realizarse, pues este mundo está constituido de tal forma que la justicia, como el bien general, no se impone por sí sola sin que la persona esté dispuesta incluso a la muerte. El mal tiene poder en este mundo, este hecho se pone de relieve en la necesidad de la fortaleza, que en realidad, no es otra cosa que la disposición para realizar el bien a una costa de cualquier sacrificio. Así, la misma fortaleza es, como dice San Agustín, un testigo irrefutable de la existencia del mal en el mundo. Es por otra parte una mala réplica al error liberal, e igualmente falso, opinar que se puede ser fuerte sin ser justo. La fortaleza como virtud existe solo donde se quiere la justicia. Quien no es justo no puede ser bueno en el verdadero sentido. Santo Tomás dice, la gloria de la fortaleza depende de la justicia. Es decir, solo puedo alabar la fortaleza de alguien si al mismo tiempo puedo alabarle por su justicia. La fortaleza verdadera está, pues, esencialmente ligada al deseo de justicia. No es menos importante saber que la idea de fortaleza no es idéntica a la de una agresiva temeridad a toda costa, e incluso existe una temeridad contraria a la virtud de la fortaleza. Para mayor claridad, conviene considerar qué lugar ocupa el temor en la vida del hombre. La charlatanería superficial de la vida cotidiana, en principio tranquilizadora, tiende a negar la existencia de lo terrible, o bien a situarlo en la esfera de lo aparente o inexistente. Esta tranquilización, eficaz o no, existe en todas las épocas y se encuentra hoy con oposición notable, ya que ningún concepto de la literatura profunda, filosófica, psicológica y poética, de nuestra época juega un papel tan importante como el del miedo. Otra forma de manifestar aquella inocuidad de la vulgar existencia es un estoicismo nuevo, proclamado, por un círculo de hombres para los cuales el recuerdo de los sucesos de las guerras mundiales es una destrucción que encierra la promesa y amenaza de unas catástrofes apocalípticas aún más violentas. La existencia es en todo caso horrible, mas no existe nada que lo sea tanto que el fuerte no pueda soportar y sobrellevar con grandeza. Leyendo los libros más personales de Ernst Junger, una de las cabezas más notables de aquella Estoa nueva, se comprende que todos los sueños de estos corazones aventureros sean pesadillas. Hay que observar que sería poco menos que ridículo el recoger estos hechos con cierta satisfacción, y hasta ironía. Seguramente son estas pesadillas una respuesta a la verdadera situación metafísica del Occidente, humanamente más elevada y objetivamente más adecuada que un cristianismo que se consuela con razones culturales superficiales sin haber penetrado aún en su propia profundidad. En dicha profundidad late la última respuesta cristiana a esta cuestión, el concepto del temor de Dios. Este concepto se está desvaneciendo en la conciencia universal cristiana y está a punto de convertirse en algo vacío e insustancial para ella. El temor de Dios no es simplemente la mismo que el respeto al Dios absoluto, sino verdadero temor en el sentido estricto de la palabra. Común a temor, miedo, susto, horror y terror es que todas son respuestas diversas a las diferentes formas de mutilación del ser, cuyo último término sería propiamente la aniquilación. La teología cristiana no piensa en negar la existencia de lo terrible en la vida humana. Por otra parte, nada más lejos para la doctrina cristiana de la vida que afirmar que el hombre no deba temer lo terrible. Pero al cristiano le interesa el ordo timoris, el orden del temor, en definitiva, lo realmente temible, en último término, la preocupación consiste en temer acaso lo que no existe ni es definitivamente terrible y por el contrario, tener por inofensivas cosas realmente temibles.
Lo realmente terrible no es más que la posibilidad que tiene el hombre de separarse voluntariamente, por su propia culpa, de su última razón de ser. La posibilidad de ser culpable es el mayor peligro para la existencia del hombre. El temor de Dios es la respuesta adecuada a este horror de la separación culpable y siempre posible de su última razón de ser. Esta culpabilidad constituye lo que definitivamente hemos de temer. Este miedo que acompaña a cada existencia humana, incluso a la de los santos, como una posibilidad real, no es superable por cualquier forma de heroísmo, más bien es este temor la premisa para todo heroísmo auténtico. El temor de Dios como tal temor, ha de ser soportado y resistido hasta la seguridad definitiva en la vida eterna. Si la fortaleza nos libra de amar a nuestra vida de una manera tal que la perdamos, expresa esto que el temor de Dios como temor a perder la vida eterna es el fundamento de toda fortaleza cristiana. Hay que pensar, sin embargo, que el temor de Dios es solo el anverso negativo del amor esperanzado hacia Dios. San Agustín dice, todo temor es amor que huye. En el temor de Dios se perfecciona el miedo natural del hombre ante una mutilación o aniquilación de su ser. Todo lo moralmente bueno no es más que una especie de prolongación de las inclinaciones naturales del ser. El hombre, sin embargo, teme por naturaleza a la nada antes de cualquier decisión de su inteligencia, o sea, según su naturaleza creada por Dios. Y así como la tendencia natural de la convivencia se perfecciona en la virtud de la justicia y de la propia autoridad en la virtud de la longanimidad, y la de la tendencia al goce en la templanza, igualmente se perfecciona el miedo natural a la destrucción en el temor de Dios. De la misma manera que el empuje natural a la convivencia, propia autoridad y la concupiscencia natural pueden actuar desordenadamente si no se perfeccionan en la justicia, la longanimidad y la templanza, también puede hacerlo el miedo natural a la aniquilación, si no se perfecciona en el temor de Dios. El hecho de que éste en su forma propia de temor de Dios, filial, sea un don del Espíritu Santo y no, como las virtudes cardinales, la realización de las posibilidades del hombre en la esfera de la moral, significa que solo la perfección sobrenatural realmente vivida es capaz de librar al hombre del temor imperfecto. La tiranía de este temor imperfecto repercute, además de en el aspecto moral, en la vida psíquica natural, sobre lo cual puede informarnos la psiquiatría. He aquí otro punto en el que resalta claramente el parentesco entre salud y santidad, aunque la claridad se refiere solo a la existencia de esta relación. Sin embargo, apenas es posible dilucidar la forma íntima en que están enlazadas la salud y la santidad, y sobre todo la culpa y la enfermedad, y las condiciones en que este parentesco se manifiesta. De todas formas, la salud de la justicia, longanimidad, templanza, temor de Dios y de toda virtud en general consiste en estar de acuerdo con la verdad objetiva, natural y sobrenatural. Esta correspondencia a la realidad es al mismo tiempo el principio de la salud y del bien. Templanza. Se ha dicho que la disposición natural al gozo puede llegar a actuar desordenadamente. La tesis liberal de que el hombre es bueno oculta esta verdad. El liberalismo progresista no podía reconocer, de acuerdo con sus premisas básicas, que existiese en el hombre una rebelión de las potencias menos elevadas del alma contra el dominio del espíritu y por tanto, niega que el hombre hubiese perdido por el pecado original el orden interior genuino de su naturaleza. En consecuencia, con este modo de pensar, la virtud de la templanza ha de aparecer como algo sin sentido, absurdo e insustancial, pues presupone y reconoce la posibilidad de esta rebelión de los sentidos contra el espíritu. La conciencia universal de la cristiandad, y no decimos la doctrina de la Iglesia, ni tampoco la teología, respondió a esta negación del sentido de la templanza haciendo resaltar marcadamente esta virtud. La virtud de la templanza en sus típicas formas de castidad y continencia, llegó a ser para la conciencia universal cristiana el rasgo saliente y predominante en la idea del hombre cristiano. De todas formas, esta respuesta fue hija de su adversario, el liberalismo. La templanza es la virtud más personal entre las 4 virtudes cardinales, lo que demuestra la dependencia de su enemigo liberal individualista. En realidad, se podría haber alzado de igual forma la bandera de la fortaleza contra el liberalismo progresista, o bien, haber recalcado y predicado con especial insistencia ambas virtudes, fortaleza y templanza, aparte completamente de la justicia distributiva y legal. El liberalismo ha socavado los fundamentos de ambas virtudes, que presuponen la existencia del mal, a causa de su fe absoluta en este mundo, pero precisamente subrayamos que la conciencia universal
de la cristiandad antepuso la templanza como virtud característica del cristiano, virtud que se refiere de primera intención, como ya se ha dicho, al individuo como tal. Así se tomó la virtud más personal por la más cristiana. De esta forma la supervaloración de la templanza tiene una relación manifiesta con el liberalismo por la individualización de la moral. Este carácter privado de la templanza fue causa de que la teología clásica no considerara esta virtud como la primera, sino la última de las 4 virtudes cardinales. La supervaloración de la templanza tuvo repercusiones y reflejos considerables. Por de pronto, el concepto de la llamada moralidad tiene aquí sus raíces. Este concepto, con todas sus ambigüedades, tal como se usa hoy día en el lenguaje corriente, es el resultado de la restricción de la moral a la virtud de la templanza. Por otra parte, está unido a una concepción moralista del bien en general que separa, como se ha dicho, la acción, u omisión, en el hombre viviente y escinde el deber y el ser. Además, se redujo de una manera completamente unilateral, la fuerza moral y el ejemplo de los ángeles y la Virgen al plano de esta virtud y sobre todo a la castidad. La consecuencia fue que todas estas figuras no quedaron en la conciencia cristiana con toda su cumplida plenitud real. Con respecto al concepto de pureza angelical, hay que observar que un ángel no puede ser puro en el sentido de la castidad y que la virtud del ángel consiste primordialmente en la virtud teologal del amor. Al mismo tiempo, el concepto de inmaculata no se refiere únicamente a la castidad de la Madre de Dios, sino que tiene una amplitud mucho mayor. Significa primeramente y ante todo la plenitud de gracia en su ser que María recibió en un principio. Para concluir, esta supervaloración de la castidad es en buena parte culpable de que términos de nuestro lenguaje tales como sensualidad, pasión, concupiscencia e instinto, etc., haya adquirido un significado totalmente negativo, no obstante ser en principio conceptos moralmente indiferentes. Pero si en el lenguaje se entiende bajo sensualidad, solo la sensualidad contraria al espíritu, por pasión, solo la pasión mala y por concupiscencia, la concupiscencia rebelde, no nos quedarán términos que designen la sensualidad no contraria al espíritu o no rebelde, que Santo Tomás incluye entre las virtudes. Esta escasez de términos en el lenguaje nos lleva fácilmente a una confusión peligrosa de conceptos y hasta de la misma vida, y precisamente de una tal confusión se originó este uso defectuoso del lenguaje. Es quizá conveniente recordar aquí un ejemplo de la Summa Theologica que muestra la opinión del doctor común en esta materia. Es un ejemplo y no una tesis, pero un ejemplo que ilustra una tesis. La Summa incluye un tratado sobre las pasiones del alma. Santo Tomás estudia en él todos los movimientos de la capacidad sensual, como el amor, odio, deseo, placer, tristeza, temor, ira, etc. Una de las 25 cuestiones aproximadamente de este tratado habla de los remedios contra el dolor y la tristeza. Santo Tomás expone en 5 capítulos otros tantos remedios, pero antes de conocerlos hagámonos esta pregunta: ¿qué contestación nos daría o podría dar la conciencia moral universal de los cristianos acerca de los remedios contra la tristeza del alma? Que cada uno se conteste a sí mismo. El primero, completamente general, de que Santo Tomás se ocupa es cualquier goce. La tristeza es un cansancio del alma, el goce en cambio un descanso. El segundo remedio son las lágrimas. El tercero es el compartir la alegría. El cuarto es la contemplación de la verdad. Esta última calma el dolor tanto más cuanto más perfectamente ama el hombre la sabiduría. Ante el quinto remedio que nombra Santo Tomás hemos de considerar que estamos ante un tratado de teología, y no precisamente uno cualquiera. Este remedio contra la tristeza es dormir y bañarse, pues el sueño y el baño devuelven al cuerpo la debida disposición del bienestar, que a su vez, repercute en el alma. Santo Tomás naturalmente está bien informado de las posibilidades y necesidades de superar el dolor humano con medios sobrenaturales, incluso es de la opinión que existen grados del dolor humano que solo pueden vencerse sobrenaturalmente, pero no piensa en descartar los medios sensibles y naturales, como, por ejemplo, dormir y bañarse. No se avergüenza lo más mínimo de hablar de ello en medio de un tratado de teología. Fe, esperanza y caridad. Con esto concluye la serie de observaciones sobre las virtudes cardinales. Las 4. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pertenecen en principio a la esfera del hombre natural, pero como virtudes cristianas se desarrollan en el campo abonado por la fe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y caridad son la respuesta del hombre a la realidad del Dios uno y trino, revelada al cristiano sobrenaturalmente por Jesucristo.
Es más, las tres virtudes teologales no solo son la respuesta a esta realidad, sino que al mismo tiempo constituyen la capacidad y fuente de energía para esta respuesta, y no solo esto, sino que además son la única boca, por decirlo así, capaz de dar esta respuesta. Este estado de cosas no se refleja con suficiente claridad en todas las manifestaciones cristianas sobre las virtudes teologales. Al hombre natural no le es posible creer en el sentido de la virtud teologal de la fe por la simple razón de que la realidad sobrenatural le haya sido hecha asequible por medio de la revelación. No, esta posibilidad de creer solo nace por la comunicación de la gracia santificante. En la fe adquiere el cristiano conciencia de la realidad del Dios uno y trino, y en una medida tal que sobrepasa a todo convencimiento natural. La esperanza es la respuesta de afirmación del cristiano, sugerida por Dios, a la realidad revelada de que Cristo es el camino a la vida eterna, en el más real de los sentidos. El amor, finalmente, es la respuesta de todas las potencias del hombre en gracia a la bondad infinita y esencial de Dios. Las tres virtudes teologales están ligadas de la manera más íntima, refluyen en un círculo santo, según una expresión de Santo Tomás en su Tratado de la Esperanza. Quien fue llevado de la esperanza al amor adquiere una esperanza más perfecta, ya que también cree con más vigor que antes. Diferencia entre la moral natural y la sobrenatural. La moral sobrenatural del cristiano se distingue de la moral del gentleman, del caballero, por la conexión íntima de las virtudes cardinales con las teologales. La conocida frase, la gracia no destruye, sino que perfecciona la naturaleza, expresa esta misma relación y la forma en que dependen virtud natural y sobrenatural. Estas palabras parecen muy claras y de hecho lo son, pero su claridad no quita la imposibilidad de hacer comprensible un misterio por medio de una simple expresión, y nada más misterioso que la forma en que Dios actúa en el hombre y el hombre en Dios. Sin embargo, la diferencia entre el cristiano y el gentleman se muestra de múltiples maneras suficientemente comprensibles. Puede parecer, a veces, que el cristiano obra contrariamente a la prudencia natural porque tiene que hacer justicia a realidades que pertenecen al mundo de la fe. Sobre esta prudencia sobrenatural ha escrito también Santo Tomás algo que, a mi parecer, es de una importancia extraordinaria para el cristiano de hoy. La virtud natural de la prudencia, así dice aproximadamente, está, evidentemente, ligada a una cantidad no escasa de conocimientos adquiridos de la realidad. Si las virtudes teologales elevan a las cardinales a un plano sobrenatural, ¿qué sucede entonces con la prudencia? Suple la gracia el conocimiento natural de los seres reales, hace la fe superflua la valoración objetiva de la situación del obrar concreto, o la suple, de que le sirve la gracia y la fe al hombre sencillo, que no posee en ciertas ocasiones este conocimiento para una situación complicada. A estas preguntas solo Santo Tomás da, según creo, una respuesta magnífica y además, muy consoladora. Las personas que necesitan dirección y consejo ajeno saben aconsejarse a sí mismas cuando están en estado de gracia, por lo menos en cuanto que piden consejo a otras personas y, lo que es más importante, son capaces de distinguir el consejo bueno del malo. Cuando están en gracia. No necesita aclaración alguna hasta qué punto es esto consolador para la situación del cristiano corriente. De una manera especialmente conmovedora se muestra la diferencia entre el cristiano y el gentleman por la distancia que separa la fortaleza cristiana de la fortaleza natural. Con esto queremos concluir estas consideraciones sobre la idea cristiana del hombre. La diferencia entre la fortaleza cristiana y la fortaleza meramente natural radica, en último extremo, en la virtud teologal de la esperanza. Toda esperanza nos dice, acabará bien, tendrá un buen fin. La esperanza sobrenatural nos asegura, el hombre que está en realidad en gracia de Dios terminará de una forma infinitamente mejor de lo que pudiera esperar, el fin de este hombre será nada menos que la vida eterna. Pero puede suceder que todas las esperanzas de un feliz fin, oscurezcan en una época de tentaciones, de desesperación, y darse el caso de que al hombre restringido a la esfera de lo natural no le quede otro remedio que la valentía del ocaso heroico, y para un verdadero gentleman será precisamente este el único recurso. Pues sabrá renunciar a la autosugestión tranquilizadora, a la narcosis y, como dice Ernst Junger, al recurso de la suerte. En una palabra, la esperanza sobrenatural puede quedar como único recurso de la esperanza en general. Esto no está dicho en un sentido eudemonístico, ya que no se trata aquí de la preocupación por una última posibilidad de felicidad subjetiva. La frase de las Sagradas Escrituras, aun cuando me diere la muerte, esperaré en él, no puede estar más lejos del temor eudemonístico de la suerte.
No, la esperanza cristiana es principalmente y ante todo la dirección de la existencia del hombre a la perfección de su naturaleza, a la saciedad de su esencia, a su última realización, a la plenitud del ser, a la que corresponde, por tanto, también la plenitud de la suerte, o mejor dicho, de la felicidad. Si, como se ha dicho, todas las esperanzas naturales pierden a veces su sentido, se deduce que el único recurso del hombre, adecuado a su ser, es la esperanza sobrenatural. La fortaleza desesperada del ocaso heroico es en el fondo nihilista, mira a la nada, sus partidarios creen poder soportar la nada. La fortaleza del cristiano, en cambio, se nutre de la esperanza en la realidad suprema de la vida, en la vida eterna, en un nuevo cielo y en una nueva tierra.